Antes de que existieran los océanos tal como los conocemos, cuando el mundo era caos y oscuridad, una criatura colosal se retorcía en las profundidades, desafiando a dioses y hombres. No tenía alma, ni compasión, solo hambre. Su nombre era temido incluso en los cielos, le llamaban Leviatán. Viajemos más allá del alcance de la memoria común, a una época en la que el mundo era más joven, más crudo, y los grandes océanos eran vastos reinos inexplorados, llenos de misterio y peligro. En aquellos días, cuando la humanidad se aferraba aún a las costas conocidas, el mar no era simplemente un cuerpo de agua, sino una entidad viva y palpitante, capaz tanto de belleza serena como de furia catastrófica. Y en sus cámaras más profundas y ocultas, se decía que habitaban seres de poder inimaginable, creaciones anteriores a la humanidad, titanes de una era más antigua y caótica. Entre ellos, ninguno era más temido, más reverenciado, ni más envuelto en asombro que Leviatán. No era un mero monstruo marino, aunque tenía forma de serpiente, enroscada eternamente. Era una criatura tejida en el mismo tejido de los mitos de la creación. Un ser de proporciones colosales, del que se decía que sus anillos podían rodear toda la tierra, con la cola firmemente sujeta en sus propias mandíbulas, formando un anillo inquebrantable en torno al mundo terrenal. Imagina, si puedes, escamas que no se asemejaban a las de peces o reptiles comunes, sino más bien a 1000 escudos entrelazados, cada uno más duro que el acero templado, pulidos por la presión implacable del abismo a un brillo de obsidiana oscura que parecía beberse la luz. Cuando Leviatán se desplazaba por las profundidades sin luz, sus escamas ondulaban como un campo de diamantes negros, captando y refractando cualquier luminosidad errante de criaturas fosforescentes, creando a su paso una aurora fantasmal y cambiante. Sus ojos, se dice, no eran simples órganos de visión, sino 2 hornos de luz funesta, ardiendo con un fuego antiguo y helado, como estrellas caídas de un cosmos olvidado y ahogadas en la noche infinita del mar. Mirar dentro de esos ojos era sentir el peso de los eones, contemplar una inteligencia tan vasta e indiferente como el propio océano. De sus fosas nasales cavernosas, se susurraba, no salía mero aliento, sino columnas de vapor sobrecalentado y humo sulfuroso, que podían hervir la superficie del mar en leguas a la redonda, generando traicioneras nieblas abrasadoras que atrapaban a los barcos desprevenidos. Y su voz, aunque pocos, si acaso alguno, podrían decir que la oyeron y vivieron para contarlo, los textos antiguos y las sagas temblorosas la describen como un sonido que no se oía, sino que se sentía, una vibración capaz de sacudir los cimientos de las islas, una resonancia que podía hacer astillas las maderas más fuertes y quebrar la voluntad de los corazones más firmes. Era el gemido del núcleo de la tierra, el rugido de 1000 tempestades combinadas, el sonido mismo del caos primordial hecho palabra. Imaginad ahora una galera mercante fenicia, su única vela cuadrada hinchada por la brisa mediterránea, su casco cargado de preciosas maderas de cedro, tintes púrpura de Tiro y ánforas de vino rico. El capitán, un hombre llamado Val-Melkart, curtido y sabio, con ojos que habían visto más amaneceres sobre el mar de los que la mayoría de los hombres ve en días, creía conocer cada corriente, cada arrecife, cada capricho de su amado gran mar. Su nave, la estrella de Ascher, era su orgullo, veloz y robusta. Llevaban muchas semanas en alta mar, lejos de la línea costera familiar de Tiro, trazando una nueva ruta hacia las minas de estaño de la lejana Tarsis. Los días eran largos y bañados de sol, las noches, frescas y salpicadas de 1.000.000 de estrellas. Un aire de prosperidad y aventura impregnaba la nave. Pero una tarde, mientras el sol sangraba un naranja ardiente sobre las olas del oeste, el mar empezó a cambiar. El vaivén rítmico habitual se interrumpió. El agua se volvió anormalmente lisa, como obsidiana pulida, reflejando los colores amoratados del atardecer con una claridad inquietante. Un silencio cayó no solo sobre el barco, sino sobre el mundo. Cesaron los gritos de las aves marinas, murió el susurro del viento entre los aparejos, incluso el crujido de las maderas de la estrella de Ascher pareció apagarse, como si la propia nave contuviera la respiración. Val-Melkart sintió un cosquilleo en la piel, una inquietud antigua que no tenía nada que ver con tormentas ni piratas. Había oído los viejos relatos,
susurros oscuros de marineros de labios temblorosos que habían regresado de travesías con ojos asustados y relatos de encuentros imposibles en las profundidades. Siempre los había desechado como fantasías de mentes empapadas en vino, o exageraciones de hombres asustados. Pero ahora, el mar ante ellos, al oeste, donde el último fragmento de sol se ahogaba, comenzó a oscurecerse. No con la caída natural de la noche, sino con una sombra que parecía ascender desde debajo de las olas, extendiéndose como una vasta mancha submarina. Entonces la superficie comenzó a abultarse, no en un solo punto, sino en un área tan vasta que desafiaba la comprensión. Era como si una cordillera sumergida estuviera empujando, lenta, deliberadamente, hacia el aire. Un joven marinero, con el rostro convertido en una máscara de terror naciente, señaló con un dedo tembloroso: «Maestro, el mar hierve», gimió. Y, en efecto, el agua en aquella vasta zona ensombrecida comenzó a agitarse y a hervir, no por calor, sino por una inmensa agitación interna. Grandes columnas de espuma estallaron, silbando como 1000 serpientes enfurecidas. La estrella de Asira, atrapada en una corriente invisible e irresistible, empezó a ser arrastrada hacia ese espectáculo aterrador, su timón inútil ante el poder oculto. Val-Melkart gritó órdenes, su voz quebrándose con un miedo que jamás había sentido. «A babor duro. Todos a los remos. Remad, perros, remad hacia las costas de Sul si hace falta, pero giradla». Pero los hombres estaban congelados, sus ojos abiertos de par en par con un horror primitivo que iba más allá de toda disciplina. Porque ahora, del caos hirviente, empezaba a tomar forma una silueta. Un arco tan colosal que parecía abarcar el horizonte, una curva negra y reluciente que emergía del mar, más alta que cualquier acantilado, más ancha que cualquier isla que hubiesen conocido. Era una sección del lomo de la criatura. Cada escama individual, del tamaño de la cubierta de su barco, reflejaba la luz agonizante en 1.000.000 de destellos siniestros. El aire se volvió espeso, cargado del olor a salmuera, y de algo más. Algo antiguo y metálico, como el hedor de una herida profunda en la tierra. La estrella de Asira estaba ahora aterradoramente cerca, una mera barca de juguete a los pies de aquella montaña viviente de carne. Y mientras observaban, impotentes, otra sección de la colosal serpiente comenzó a alzarse, y luego otra, y otra más. Hasta que parecía que todo el océano occidental estaba lleno de los imposibles y ondulantes anillos de aquel único coloso que abrazaba el mundo. Entonces, desde el agua directamente frente a su proa, surgió un nuevo horror. El mar se partió, y de las profundidades ascendió la cabeza del Leviatán. Era una visión capaz de quebrar la cordura de cualquier mortal. Más grande que cualquier templo, su vasto cráneo reptiliano estaba acorazado con placas de hueso quitinoso, y de sus inmensas fauces, llenas de dientes como botes invertidos, escapó un siseo gutural, un sonido que vibró en sus mismos huesos, prometiendo una condena agonizante e inevitable. Y sus ojos, esos 2 carbones encendidos, cada uno un torbellino de malicia antigua y poder insondable, se clavaron en su pequeña e insignificante embarcación. Val-Melkart sintió que las piernas le temblaban, su célebre valentía derritiéndose como agua. En esos ojos no vio simple hambre, sino un desprecio cósmico y ancestral por todo lo pequeño y efímero. La estrella de Asher era arrastrada más y más cerca, hasta que se encontró directamente bajo aquella titánica boca abierta. La sombra de su mandíbula superior cayó sobre ellos como la tapa de un ataúd monstruoso. Un aliento fétido, con olor a las partes más profundas y oscuras del océano, y a los huesos triturados de criaturas olvidadas, los envolvió. Val-Melkart cerró los ojos, con una plegaria silenciosa a cada dios que conocía en sus labios, justo cuando la cabeza colosal comenzaba a descender, lentamente, deliberadamente, dispuesta a reclamar su insignificante premio.